En la tranquila compañía de Daisy, la yegua querida de la familia Johnson, algo insólito estaba a punto de ocurrir. Aunque su comportamiento normalmente era tranquilo, aquel día, Daisy mostraba una inquietud inusual. Se agitaba en su corral, corriendo de un lado a otro, golpeando el suelo con sus cascos y emitiendo suaves relinchos que parecían llenos de ansiedad. La señora Johnson, quien siempre había tenido un ojo atento para sus animales, notó de inmediato que algo andaba mal. Aunque conocía bien a Daisy y su apariencia robusta, ese día la yegua parecía diferente. Su vientre, que llevaba tiempo hinchado por el embarazo, ahora mostraba un cambio sutil pero inquietante. La señora Johnson, con años de experiencia en la granja, reconoció estos signos como precursores del nacimiento. El malestar de Daisy se intensificaba con cada minuto que pasaba, y el silencio que reinaba alrededor del establo parecía presagiar algo más. Mientras tanto, la señora Johnson se apresuró a llamar al veterinario local, el Dr. Thompson, para que acudiera a la granja y revisara a la yegua. Aunque su corazón estaba lleno de una mezcla de expectación y preocupación, no pudo evitar sentir una pizca de temor. ¿Habría algo fuera de lo normal en el parto de Daisy? Poco después, el Dr. Thompson llegó, acompañado de su bolsa de herramientas y un aire de calma profesional. Tras examinar a la yegua, su expresión facial cambió sutilmente. La señora Johnson lo observaba de cerca, buscando alguna señal de que todo estaba bien. Sin embargo, su semblante se tornó más serio con el paso de los minutos, y aún no había pronunciado palabra alguna. La situación estaba tomando un rumbo inesperado. Finalmente, después de un último esfuerzo por parte de Daisy, algo ocurrió. La yegua dio a luz, pero no del modo habitual. Lo que emergió del vientre de Daisy no era lo que nadie había esperado. El Dr. Thompson se inclinó más cerca para examinar lo que acababa de suceder. El silencio que siguió fue abrumador, y la señora Johnson sintió que su corazón se detenía por un momento. Nadie esperaba tal resultado. Con una expresión inescrutable, el veterinario recogió sus cosas y se levantó con cuidado. Su rostro, aunque profesional, denotaba una ligera sombra de incertidumbre. «Dr. Thompson, ¿qué sucede?», preguntó la señora Johnson con voz temblorosa, tratando de entender la magnitud de lo que acababa de presenciar. El veterinario tragó saliva antes de responder. Parecía que las palabras luchaban por salir de su boca. «Lamento informarles que esto no es un potro», dijo finalmente, dejando a la señora Johnson aún más confundida. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era lo que había nacido? ¿Cómo podía Daisy haber dado a luz a algo que no era un potro? Mientras estas preguntas inundaban la mente de la señora Johnson, el Dr. Thompson no apartaba la vista de la pequeña criatura que yacía en el suelo, limpiada amorosamente por su madre. Era evidente que lo que había nacido no correspondía con lo que esperaban. El embarazo de Daisy fue un completo misterio para la familia Johnson. Había pasado ya mucho tiempo desde que alguien hubiera mencionado la posibilidad de que ella pudiera quedar preñada, y sus propietarios anteriores nunca lo habían sugerido. De hecho, cuando Daisy llegó a la granja, su historia estaba marcada por dificultades y desafíos. Había sido un caballo de exhibición durante muchos años, actuando en espectáculos públicos, pero una lesión severa había puesto fin abruptamente a su carrera. Incapaces de seguir cuidando de ella, los antiguos dueños de Daisy decidieron buscar un lugar donde pudiera disfrutar de una vida más tranquila. Fue entonces cuando los Johnson la vieron por primera vez. Desde el primer momento en que sus ojos se posaron en Daisy, los Johnson supieron que este noble animal merecía un hogar lleno de amor y serenidad. Aunque conocían su pasado y los años de arduo trabajo en espectáculos, no dudaron en abrirle las puertas de su granja. Sabían que podrían brindarle un futuro pacífico, lejos del estrés y las demandas del mundo del espectáculo. A diferencia de otros caballos que se mantenían activos en la granja, Daisy recibió un trato especial. No la utilizaron para labores pesadas ni la forzaron a volver a una rutina agotadora. En lugar de eso, la yegua disfrutó de años de descanso,
alimentándose del pasto fresco y explorando los campos con libertad. Su vida en la granja se había transformado en unas vacaciones permanentes, una recompensa merecida tras tantos años de servicio. Todo parecía indicar que Daisy estaba destinada a disfrutar de una jubilación tranquila. Sin embargo, algo inesperado perturbó ese sereno futuro. Un embarazo no planificado cambió el rumbo de las cosas. El Dr. Thompson, el veterinario de confianza de los Johnson desde hacía muchos años, fue llamado de inmediato cuando comenzaron a notar signos inusuales en la yegua. El señor Johnson, alarmado por los síntomas de Daisy, no perdía tiempo en pedirle al veterinario que llegara lo antes posible. Cuando el Dr. Thompson finalmente llegó a la granja y se acercó al establo de Daisy, su expresión se tornó seria. El médico, con ojos entrenados, detectó de inmediato que Daisy estaba en las últimas etapas del embarazo y presentaba contracciones evidentes. Esto fue una completa sorpresa para los Johnson, quienes nunca habían sospechado que su querida yegua pudiera haber quedado embarazada. ¿Cómo podría haber sucedido? ¿Cómo fue que nadie notó el estado de Daisy antes? Estas preguntas circulaban por la mente del señor y la señora Johnson mientras observaban a su yegua en el proceso del parto. Afortunadamente, el Dr. Thompson, siempre preparado, había traído consigo todo el equipo necesario en caso de que surgieran complicaciones. Instaló rápidamente los instrumentos a su alrededor, listo para intervenir si fuese necesario. El trabajo de parto continuó, y en cuestión de minutos el Dr. Thompson anunció que Daisy estaba casi lista para dar a luz. El veterinario les explicó que, aunque el proceso podría llevar algún tiempo, todo parecía progresar con normalidad. La familia, aunque sorprendida, no tuvo más opción que esperar. Se sentaron cerca, cruzando las manos con nerviosismo, observando a su querida Daisy y rezando para que todo saliera bien. A medida que el parto avanzaba, el Dr. Thompson mencionó que, una vez nacida la cría, se podría determinar mucho sobre el potro observando sus características físicas, lo que podría arrojar luz sobre el misterioso embarazo de Daisy. El veterinario también señaló que los Johnson habían instalado cámaras de seguridad en la finca hace unos años para supervisar a sus animales. Esta podría ser una oportunidad perfecta para revisar las grabaciones y buscar cualquier indicio de cómo Daisy pudo haber quedado embarazada sin que nadie lo notara. Intrigado por el misterio, el señor Johnson decidió revisar las imágenes de las cámaras, con la esperanza de encontrar respuestas a las muchas preguntas que rondaban en su cabeza. Mientras tanto, el Dr. Thompson permaneció atento junto a Daisy, observando cada contracción con la habilidad de un profesional experimentado, preparado para cualquier eventualidad. El misterio del embarazo de Daisy continuaba desarrollándose de manera inesperada. Mientras la señora Johnson seguía revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad, no podía evitar sentirse cada vez más asombrada por lo que estaba viendo. Daisy, durante el tiempo en que supuestamente había quedado embarazada, había estado sola en su corral. No se había detectado la presencia de ningún humano cercano ni de otro caballo que pudiera haber causado el embarazo. Las puertas del establo siempre estaban cerradas, y la familia no había notado nada fuera de lo común. Sin embargo, algo inquietante surgió en las grabaciones. A medida que la señora Johnson continuaba viendo las imágenes, su corazón latía con fuerza. Las cámaras mostraban un momento clave. Alguien había dejado abiertas las puertas del establo en un día específico. ¿Quién había entrado? ¿Quién podría haber permitido que sucediera esto sin que la familia lo supiera? De repente, una figura apareció en la grabación, y la señora Johnson supo de inmediato que este evento no había sido un accidente. La puerta del corral de Daisy fue abierta deliberadamente, y lo más sorprendente de todo fue quién había entrado. El responsable de la acción era un caballo vecino, un semental llamado Rocky, que pertenecía a un solitario caballero que vivía al otro lado de la colina. La señora Johnson siempre había observado el comportamiento inquieto de Rocky, pero nunca imaginó que esto pudiera estar relacionado con la condición de Daisy. En las imágenes de la cámara, se podía ver claramente cómo Rocky había sido llevado hasta el corral de Daisy,
lo que explicaba el embarazo inesperado. Pero lo más impactante fue quien lo había hecho. En el video, una mujer desconocida aparecía abriendo la puerta del corral de Daisy y dejando que Rocky entrara. La señora Johnson no reconocía a esta persona, pero su rostro era claramente visible en la grabación. Era evidente que esta mujer había entrado en su propiedad sin permiso y había facilitado el encuentro entre Daisy y Rocky. ¿Por qué lo había hecho? ¿Quién era ella y qué razones tenía para llevar a cabo una acción tan desconcertante? Con la cabeza llena de preguntas y el corazón acelerado, la señora Johnson notificó de inmediato a su esposo y al Dr. Thompson. Los tres se reunieron en la sala de la casa, ansiosos por revisar juntos la grabación y tratar de desentrañar el misterio. Mientras observaban el video, las sospechas de los Johnson se confirmaron. Daisy había quedado embarazada debido a la intervención de esta desconocida mujer. Sin embargo, el tiempo para especulaciones era limitado. Mientras el video terminaba de reproducirse, un grito proveniente del establo interrumpió la concentración del grupo. Daisy había entrado en la fase activa del parto, y los nervios llenaron el ambiente. El Dr. Thompson se apresuró a salir hacia el corral, seguido de cerca por los Johnson. Cuando llegaron al corral, encontraron a Daisy tirada en el suelo, respirando con dificultad. La yegua estaba claramente agotada y luchando por traer al mundo a su cría. El Dr. Thompson, con su habitual profesionalismo, comenzó a prepararse para asistir en el parto mientras los Johnson observaban con preocupación. El momento había llegado, y todos se preparaban para lo que estaba a punto de suceder. La situación era tensa. El Dr. Thompson hizo todo lo posible para mantener la calma mientras Daisy continuaba con sus esfuerzos. Finalmente, después de unos momentos que parecieron eternos, la cabeza de la cría comenzó a asomarse. El Dr. Thompson trabajó con rapidez, ayudando a Daisy a traer al mundo a su descendencia. Poco después, el cuerpo completo del potro emergió, pero algo no estaba bien. El silencio que siguió fue abrumador. Mientras Daisy lamía amorosamente a su cría, algo parecía fuera de lugar. Todos los presentes, incluyendo al Dr. Thompson, quedaron perplejos. ¿Qué estaba sucediendo? Nadie esperaba tal resultado. El Dr. Thompson, que había asistido a innumerables partos en su carrera, se quedó observando la cría con una expresión de asombro en su rostro. Finalmente, después de unos momentos de silencio, el Dr. Thompson habló: «Esto no es un potro». Las palabras resonaron en el aire como un golpe inesperado. La confusión reinaba en la granja de los Johnson. ¿Qué era lo que había nacido? ¿Qué había salido de la unión entre Daisy y Rocky? El misterio que rodeaba el embarazo de Daisy acababa de profundizarse aún más. El rostro de Thompson mostraba una mezcla de concentración y felicidad a medida que la situación avanzaba. Sabía que las contracciones de Daisy eran un buen signo de progreso, aunque los momentos eran críticos. Mientras Daisy seguía girando sobre sí misma, claramente agitada, el Dr. Thompson se esforzaba por mantener la calma. Era de esperarse que el parto fuera difícil. Después de todo, Daisy no era una yegua joven y el embarazo había sido una completa sorpresa para todos. Daisy respiraba con dificultad, cada jadeo parecía sacarle las fuerzas, y la señora Johnson, que observaba de cerca, no podía evitar sentir una profunda preocupación por su querida yegua. Cada respiro, cada contracción, cada movimiento de Daisy aumentaba su angustia. Aunque el Dr. Thompson le aseguraba que todo estaba bajo control, la señora Johnson sabía que debía confiar en su instinto. Algo no estaba bien. El comportamiento inusual de Daisy no pasó desapercibido para ella, y aunque intentaba no mostrarlo, su rostro se ensanchaba de miedo a cada segundo. Sentía que había algo más allá del simple esfuerzo de parto. A pesar de la experiencia del Dr. Thompson, la señora Johnson no podía ignorar la intuición que la invadía. Con un tono bajo y firme, expresó sus preocupaciones al veterinario. El Dr. Thompson, quien hasta ese momento había mantenido su compostura, empezó a notar las señales de alarma en el rostro de la señora Johnson.
Aunque sabía que debía mantener la calma, algo en su interior también le decía que prestara más atención al comportamiento de Daisy. Mientras la yegua continuaba con sus jadeos, la señora Johnson no pudo evitar recordar aquel extraño suceso que había visto en la grabación de la cámara de seguridad. ¿Podría tener alguna relación con lo que estaba ocurriendo ahora? Justo en ese momento, el señor Johnson, que había estado observando en silencio, tropezó inesperadamente mientras retrocedía para darle espacio al Dr. Thompson. Aunque intentó fingir que todo estaba bajo control, su rostro reflejaba la tensión que sentía. El sonido del tropezón y el ligero grito de dolor que emitió hizo que la señora Johnson se volviera rápidamente hacia él, con preocupación en los ojos. ¿Te encuentras bien?, preguntó la señora Johnson, visiblemente alarmada. Me duele la cabeza, dijo el señor Johnson, fingiendo un malestar que no era del todo real. Sabía que necesitaba alejar la atención del Dr. Thompson para darle tiempo a su esposa de investigar lo que realmente sucedía con Daisy. El Dr. Thompson, siempre atento a los detalles, se levantó para asistir al señor Johnson. Aunque estaba inmerso en el proceso de parto, no podía negar la petición de ayuda. Así que, tras un breve intercambio de miradas, el veterinario ofreció su apoyo. «Te llevaré de vuelta a la casa», ordenó Thompson con un tono firme, tratando de no mostrar demasiada preocupación. Mientras el Dr. Thompson y el señor Johnson se alejaban, la señora Johnson aprovechó el momento para acercarse aún más a Daisy. Sentía que el tiempo era crucial. Necesitaba examinar más de cerca a su querida yegua, pero también, en el fondo, tenía la necesidad de averiguar si lo que había visto en las grabaciones tenía alguna conexión con lo que estaba sucediendo ahora. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de unir las piezas del rompecabezas. Sabía que no tenía mucho tiempo. El parto seguía su curso, y cada minuto que pasaba podía revelar más detalles sobre la misteriosa descendencia que estaba por llegar. ¿Quién era esa mujer que había aparecido en las grabaciones de seguridad? ¿Qué relación tenía con el embarazo de Daisy? La señora Johnson, con el corazón en la garganta, caminó lentamente hacia el establo. No quería asustar a Daisy ni perturbar el proceso natural, pero estaba decidida a descubrir la verdad. El ambiente se volvía cada vez más tenso a medida que se acercaba. Sabía que cualquier información que pudiera obtener en esos momentos podría ser clave para revelar la identidad de la desconocida mujer y el misterio detrás del embarazo de Daisy. Tenía que actuar con rapidez, pero también con discreción, para no interrumpir el delicado proceso de parto. El Dr. Thompson y el señor Johnson estaban ya en la casa, fuera de la vista. La señora Johnson se dio cuenta de que estaba sola en su misión. Observó a Daisy con ternura, pero también con una creciente preocupación. Algo se ocultaba tras ese parto, y ella estaba decidida a descubrirlo. La señora Johnson, con el corazón acelerado, comenzó su búsqueda alrededor del establo. Sabía que si alguien había entrado en la propiedad para causar este misterio, podría haber dejado alguna pista atrás. Observaba con atención cada rincón del lugar, buscando señales que pudieran ayudar a revelar la identidad del responsable. Sin embargo, en medio de su frenética búsqueda, algo le recordó que no podía alejarse mucho de Daisy. Su querida yegua seguía en pleno parto, y aunque la situación la tenía al borde del colapso, sabía que debía estar allí para apoyarla. Colocó suavemente su mano sobre la espalda de Daisy, intentando reconfortarla mientras la acariciaba con cariño. A pesar de la tensión, la señora Johnson sabía que Daisy necesitaba sentir que no estaba sola. Sin embargo, cuando observó de cerca la cola de Daisy, notó algo que la llenó de preocupación. El potro no estaba en la posición correcta. El trabajo de parto continuaba, pero algo andaba mal. Cada vez que Daisy se tensaba, la señora Johnson podía sentir su sufrimiento. La yegua estaba haciendo todo lo posible, pero algo no estaba bien con el potro. La señora Johnson tragó saliva con dificultad, sabía que esto podía ser peligroso tanto para Daisy como para su cría. El potro estaba en una posición de nalgas,
lo que significaba que las extremidades traseras salían primero en lugar de la cabeza. Esto era una complicación seria y requería intervención inmediata. La vida de Daisy y la del potro dependían de la rapidez con la que actuaran. Sin perder tiempo, la señora Johnson informó de sus descubrimientos al Dr. Thompson. Él asintió con gravedad, comprendiendo de inmediato la urgencia de la situación. «Tienes razón», dijo con voz tensa, «necesitamos intervenir ya». El Dr. Thompson llamó al equipo veterinario para que llegaran lo antes posible. Era crucial que todo se manejara con sumo cuidado y precisión. La intervención durante el parto debía ser rápida pero meticulosa. El equipo llegó al establo con su equipamiento, y con manos experimentadas, comenzaron a asistir en el proceso. Usando movimientos suaves pero seguros, intentaron girar al potro dentro del útero de Daisy para evitar mayores complicaciones. Cada segundo se sentía eterno. La señora Johnson observaba todo desde un rincón, sintiéndose impotente. Ver a Daisy en esa situación desgarraba su corazón. Ella había pasado años con esa yegua y nunca había visto un parto tan complicado. Conocía los riesgos, pero verlo de primera mano era mucho más aterrador. Aunque el equipo veterinario trabajaba incansablemente, la señora Johnson no podía quitarse de la cabeza que alguien más era responsable de lo que estaba pasando. Finalmente, después de varios minutos de intenso esfuerzo, el equipo logró girar al potro. Con cuidado, lo ayudaron a nacer. La señora Johnson contuvo la respiración mientras observaba cómo el pequeño cuerpo caía suavemente al suelo. Pero algo no estaba bien, el potro no se movía. La atmósfera se llenó de tensión, y por un momento, todo el establo pareció quedar en silencio. Entonces, con un pequeño jadeo, el potro inhaló su primera bocanada de aire. La señora Johnson exhaló de alivio. El potro estaba vivo. Mientras los veterinarios atendían al recién nacido y aseguraban que Daisy estuviera bien, la mente de la señora Johnson volvió al incidente del video. Sabía que la misteriosa mujer que había visto era clave para entender lo que estaba sucediendo. No podía dejar de pensar en el comportamiento extraño de Rocky y cómo todo esto se relacionaba con su vecino, Philip. Llenando su corazón de determinación, la señora Johnson salió del establo y fue directamente a la casa de Philip. Estaba furiosa. Golpeó insistentemente la puerta, su mente llena de preguntas y sospechas. ¿Qué demonios le han hecho a Daisy?, le gritó apenas Philip abrió la puerta. El hombre, desconcertado y visiblemente sorprendido por su agresividad, respondió con voz titubeante. «No entiendo nada, estaba cenando». Pero la señora Johnson no estaba dispuesta a escuchar excusas. Cruzó la puerta sin esperar una invitación, dirigiéndose directamente a la mesa donde Philip tenía su computadora portátil abierta. En la pantalla, se mostraba una imagen de Rocky. «Este es tu caballo, ¿verdad?», preguntó con una mezcla de rabia y confusión. Philip, aún desconcertado, asintió. «Sí, pero no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. No entiendo por qué estás tan alterada». La señora Johnson, llena de furia, levantó la computadora mostrando la imagen del corral donde Rocky había estado con Daisy. Los recuerdos del video la atormentaban, pero necesitaba respuestas. Philip observó la pantalla durante un momento antes de fruncir el ceño, como si de repente algo hiciera clic en su mente. «Espera», dijo en voz baja, «creo que sé lo que pasó». La señora Johnson se cruzó de brazos, esperando con impaciencia la explicación. Philip, todavía atónito por todo lo que estaba ocurriendo, comenzó a revisar algunas fotografías antiguas. Cuando encontró la que buscaba, se la mostró a la señora Johnson. «Esta es mi pequeña», dijo con una voz rota, «la mujer en el video era mi hermana. Ella siempre quiso criar a Rocky, pero nunca le permití hacerlo». La señora Johnson quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Todo comenzaba a tener sentido, pero las emociones seguían a flor de piel.
En ese momento, el teléfono de la señora Johnson sonó. Al otro lado de la línea, el doctor Thompson la llamaba con urgencia. El potro estaba a salvo, pero algo más necesitaba su atención inmediata. La señora Johnson se apresuró a regresar al establo, con el corazón acelerado y la mente inundada de preocupación. Al llegar, se encontró con una escena devastadora. El doctor Thompson estaba junto a Daisy, quien había perdido una considerable cantidad de sangre. Las extremidades del potro ya eran visibles, pero Daisy estaba tan agotada que apenas tenía la energía para moverse por sí misma. El doctor Thompson, con el rostro cubierto de sudor, intentaba con cuidado tirar de las extremidades del potro con cada respiración, haciendo lo posible por ayudar a Daisy. Cada movimiento era meticuloso, pero a la vez urgente. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Cada vez que tiraba, sentía la tensión y la fragilidad del momento. Finalmente, con un último empujón, el potro cayó al suelo, envuelto en un tenso silencio. Al principio, hubo un breve alivio en el aire, pero eso cambió rápidamente cuando todos se dieron cuenta de que el potro no se movía. El corazón de la señora Johnson se hundió, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Ella no podía apartar la mirada del pequeño cuerpo inmóvil en el suelo. Los segundos parecieron eternos mientras todos observaban con expectación y desesperanza. De repente, justo cuando todo parecía perdido, notó un pequeño movimiento. Apenas perceptible al principio, el potro hizo un intento vacilante por levantar su cabeza. La señora Johnson contuvo el aliento, su corazón saltando de alegría. Pero cuando miró al doctor Thompson, su rostro no reflejaba la misma emoción. Estaba preocupado. «Este potro es inusual», murmuró el doctor con cautela mientras continuaba su examen. La señora Johnson, preocupada por la falta de entusiasmo del veterinario, preguntó con voz temblorosa: «¿Qué le pasa? ¿Hay algo malo?». Antes de que el doctor Thompson pudiera responder, ambos escucharon el sonido de un coche acercándose a la casa. Se miraron brevemente, con preocupación en los ojos de la señora Johnson, quien decidió salir rápidamente hacia la entrada. Al llegar, se encontró con una mujer que se acercaba a la casa con pasos decididos. Era Tilly, la hija de Philip. La señora Johnson, con la furia aún latente por los eventos recientes, se colocó en el camino de la mujer. «¿Tú?», espetó con incredulidad. «¿Cómo te atreves a venir aquí después de lo que le has hecho a Daisy?». Tilly se detuvo, mostrando una mezcla de nerviosismo y arrepentimiento, pero sin perder del todo su compostura. «Mire, sé que esto parece mal», comenzó a decir, pero la señora Johnson no dejó que terminara. «Mal no lo cubre. Mi yegua casi muere por tu insensatez. ¿Qué estabas pensando, metiéndote en mi propiedad y manipulando todo esto?». Tilly suspiró profundamente, y en ese momento la verdad salió a la luz. «Lo hice por desesperación», dijo en voz baja, pero firme. «Estaba en una situación financiera muy difícil. Mi padre no sabe que me hice una prueba de ADN y descubrí que Rocky tiene una línea de sangre especial. Pensé que, si lograba que tuviera un potro con Daisy, podría venderlo por mucho dinero, sin que nadie se enterara». La señora Johnson la miraba, atónita por lo que acababa de escuchar. No podía creer la falta de respeto y consideración por los animales y por su propiedad. «¿Cómo pudiste hacer algo tan egoísta y cruel?», preguntó con una mezcla de incredulidad y enojo. «Daisy casi muere por tu codicia». Tilly, claramente avergonzada, bajó la mirada. «No pensé que fuera a ser tan complicado. Sabía que Daisy era una yegua fuerte, y pensé que todo saldría bien. Nunca quise que esto pasara. Solo necesitaba el dinero». «Eso no justifica nada», replicó la señora Johnson, su voz ahora más controlada pero aún firme. «Jugaste con la vida de dos animales por una ganancia rápida. Si algo les hubiera pasado a Daisy o al potro, no sé qué haría.
Tilly se quedó en silencio, sin poder encontrar palabras para defenderse. La señora Johnson, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarlo así. Vas a asumir la responsabilidad de esto. No sé cómo lo harás, pero no voy a dejar que esto pase desapercibido. Si Daisy o el potro no se recuperan completamente, te lo haré pagar. En ese momento, Philip apareció en la puerta, completamente ajeno a la conversación hasta que vio la expresión en el rostro de la señora Johnson y a su hija en la entrada. Su sorpresa fue evidente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, notando la tensión en el aire. La señora Johnson no dudó en explicarle lo que había sucedido. Philip, al enterarse de lo que su hija había hecho, no pudo ocultar su desconcierto y vergüenza. «Tilly, ¿es esto cierto?», preguntó, mirando a su hija con una mezcla de dolor y decepción. Tilly asintió con la cabeza, sin poder mirarlo a los ojos. «Lo siento, papá. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero me equivoqué». Philip se acercó lentamente a su hija y la abrazó, pero sus palabras fueron firmes. «Vas a arreglar esto, y vamos a hacer todo lo posible para compensar lo que hemos causado». «Lo siento mucho, señora Johnson». La señora Johnson asintió, aunque la rabia en su interior no desaparecía del todo. Sabía que las palabras de Philip eran sinceras, pero el daño ya estaba hecho. De vuelta en el establo, el Dr. Thompson seguía cuidando del potro y de Daisy, asegurándose de que ambos se recuperaran. Pero el incidente de aquella noche, con sus complicaciones y revelaciones, dejó una marca en todos los involucrados. La señora Johnson miró al potro, que ahora se levantaba torpemente sobre sus patas, y esperó que con el tiempo, las heridas físicas y emocionales sanaran. El embarazo fue extremadamente inesperado. Unos años antes, los antiguos dueños de Daisy, un caballo de carrera, ya no pudieron quedarse con ella. Fue entonces cuando la familia Johnson la adoptó. Tan pronto como vieron a Daisy, supieron que podían darle una vida maravillosa, especialmente después de saber sobre su difícil pasado. Su carrera había terminado abruptamente debido a una lesión, pero los Johnson no querían que siguiera viviendo en un ambiente estresante. A diferencia de otros caballos, a Daisy le dieron la oportunidad de descansar y disfrutar de su retiro. Daisy no fue usada para trabajos forzados ni para espectáculos públicos. En cambio, se le permitió relajarse y vivir sus días en paz. Todo parecía perfecto, hasta que alguien perturbó su sereno futuro. Un día, el veterinario de confianza de los Johnson, el Dr. Thompson, llegó alarmado al ver que Daisy estaba en medio de un parto. La familia Johnson no tenía idea de cómo Daisy podría haber quedado embarazada. Después de todo, no había ningún semental en su granja. Fue entonces cuando decidieron revisar las cámaras de seguridad que habían instalado años atrás. Lo que descubrieron los dejó asombrados. En las grabaciones, se podía ver a una mujer, desconocida para ellos, abriendo las puertas del corral y dejando entrar a Rocky, un caballo de un vecino. Esa mujer había entrado sin permiso y había facilitado el encuentro entre Daisy y Rocky. La señora Johnson, furiosa, notificó a su esposo y al Dr. Thompson para que vieran juntos la misteriosa grabación. En ese momento, Daisy entró en trabajo de parto activo. Estaba tumbada en el suelo, agotada y en dificultades. La señora Johnson observaba, visiblemente angustiada, pero el Dr. Thompson la tranquilizó, asegurándole que todo iría bien. Sin embargo, algo no estaba bien. Daisy respiraba con dificultad y el potro parecía estar en la posición equivocada. El Dr. Thompson rápidamente se dio cuenta de que se trataba de un parto de nalgas, lo que significaba que el potro venía con las patas traseras primero. Esto requería una intervención inmediata. Con la ayuda de los trabajadores, el Dr. Thompson comenzó a tirar con suavidad pero con firmeza de las extremidades del potro. La situación era crítica. Daisy estaba perdiendo mucha energía, y el potro no se movía. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el potro cayó al suelo.
Todos suspiraron de alivio, hasta que se dieron cuenta de que el potro no se movía. La señora Johnson observaba con un nudo en la garganta. Era una escena desgarradora. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, notó un pequeño movimiento. El potro, con dificultad, comenzó a moverse. Al principio vacilante, pero poco a poco cobró vida. Sin embargo, el doctor Thompson no compartía su alegría. Con una expresión seria, examinó al potro y dijo: «Este potro es inusual». A pesar de que el potro parecía estar bien físicamente, algo no le cuadraba al doctor Thompson. Antes de que pudiera investigar más, el sonido de un coche acercándose a la granja los interrumpió. La mujer de las grabaciones era Tilly, la hija del vecino que cuidaba a Rocky. Ella confesó que, en su desesperación financiera, había intentado criar a Rocky con Daisy para beneficiarse de la descendencia de un potro de alta calidad. La señora Johnson estaba furiosa. ¿Cómo podía alguien haber sido tan imprudente y egoísta? Tilly, con lágrimas en los ojos, se disculpó por sus acciones. Afirmó que había actuado sin pensar, cegada por la necesidad de dinero. La señora Johnson, aunque comprendía las dificultades económicas, no podía perdonarla por poner en riesgo a Daisy y a su potro. «Has traicionado mi confianza y puesto en peligro a mis animales. Necesito que salgas de mis instalaciones». Tilly aceptó la decisión de la señora Johnson y abandonó la granja, dejando atrás el desastre que había causado. Mientras tanto, el potro, a quien la señora Johnson decidió llamar Don, en señal de que era un don de Dios, se recuperaba lentamente junto a su madre. Con el paso del tiempo, Daisy y Don se convirtieron en el centro de atención en la granja. Gente de todas partes vino a conocer al pequeño Don y su historia. Daisy, quien había pasado por tanto, finalmente vivía sus días en paz, y Don, su potro, creció rodeado de cariño y admiración.